Ayer tuvimos una reunión de hombre espectacular, tremenda, tremenda la reunión y la palabra que nos compartió el apóstol. Y anoche meditaba antes de irme a acostar en una palabra y en estos días me venía resonando la misma palabra también, que viene pasando un momento de una situación de salud y Dios estuvo ministrando mi vida. El día martes me fui al hospital porque me habían agarrado unos cólicos muy fuertes y bueno, me vio el cirujano, el clínico, todo. Y justo ese día el apóstol había predicado algo sobre los médicos y las enfermedades y mi esposa me lo compartió el día miércoles. Y el miércoles a la tarde, hermano, me agarraba de la pared y me revolcaba, como dice el apóstol, como víbora en el piso, y lloraba de los dolores porque no daba más, no aguantaba más. Y le decía a los discípulos, me arrepentí, me reconcilié, me lavé con la sangre de Jesucristo de vuelta y como a las 10 de la noche se fue todo dolor. Y pensaba en esta palabra en esos días de que estuve pasando ese proceso y ayer por la noche me vino de vuelta a memoria, ¿no? En el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 4, dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y hoy meditaba eso, en esa palabra, todo el día. Quise escribir en mi trabajo, mientras estaba sentado arriba de mi camión, quise hacer unos apuntes y no podía porque el maquinista estaba muy rápido. Y en eso me habló mi sobrino, que se fue a vivir a Bariloche, y él me empezó a hablar. Instantáneamente cuando él me habló, que quería volverse, ¿no? Para acá, hablo con una persona y me dice, ¿y vos qué garantía me das? Yo pongo, le digo, mi cara, digo que no te va a fallar. Digo, vive Dios que no te va a fallar. Yo no te falto ni con una orden del juez, menos él. Y ahí empezamos a hablar y me dijo, mirá, vos estuviste ayer posteando un estado de que estabas en la casa de tu padre, sí. Digo, él estaba en la iglesia. Y ahí empezamos a hablar. Y en la conversación él me dijo de que estaba apartado del Señor. Y era esta palabra la que golpeaba. La palabra se relaciona con Mefiboset cuando el rey David pregunta si había alguien que haya quedado vivo en ese lugar, que sea descendiente de Saúl, de Jonathan. Alguien, buscaba a alguien. Si había alguien vivo, él preguntó. Y este siervo le dijo de que había alguien que era el hijo de Jonathan, que estaba en un lugar donde no había una palabra, donde no había nada. Y eso golpeaba en mi corazón y yo ya le quería orar, hermano, a él. Le quería poner las manos, pero estábamos en el trabajo. Y le digo, acá rato le decía, repetí conmigo. Y él se reía. Y sabe que esto me llevó a decirle a él que muchas veces nosotros como personas vemos una persona lisiada y hacemos diferencia con nuestra vista o con nuestra cara. Quizás no se lo decimos verbalmente, pero sí hacemos un gesto con nuestra cara, a veces como mirándolo, como que lo discriminamos, como que lo hacemos un poco de menos, ¿no? Entonces yo le decía, mirá,
justo estaba leyendo esta palabra y esta palabra habla de una persona que no decidió por él mismo, sino que otra persona decidió por él y se le cayó este niño y lo dejó tullido, dice la palabra, lo dejó lisiado. Y esto le decía, muchas veces nosotros dejamos nuestras vidas en las manos de otra persona que no pueden con su vida y quieren venir a arreglar las vidas nuestras. Y aún nosotros, cristianos que estamos dentro de la iglesia, porque yo también me involucro en eso. Muchas veces nosotros queremos o entregamos nuestras vidas a personas que no pueden con la de ella, menos van a poder con la nuestra. Y cuando esas personas se meten, le damos el lugar de que se metan, empiezan a correr, se tropezaron, caímos y nos quebramos los huesos. Y después terminamos en un lugar así, donde no hay palabra de Dios porque nos dejamos ver y nos dejamos influenciar por cosas que no corresponden, pero nos dejamos llenar el corazón con todas esas cosas y empezamos a cerrarle el corazón a Dios. Y algo que me decía el Espíritu Santo anoche mientras leía y le daba gracias a Dios y me decía que yo también estuve en ese lugar, teniendo en un lugar donde tenías todo, dejaste que otra persona decida por vos. Y ahí caíste, te quebraron los huesos. Cuando creías que ya no te iba a pasar más nada, te empezaste a distanciar de mi presencia y ya la palabra no corría, porque yo ya me había alejado. Y le decía al Señor, gracias porque me diste una nueva oportunidad. Y entendí de que muchas veces nos encontramos en ese lugar donde no tenemos una palabra. Y sabe que meditaba y me decía, yo siempre voy a hablar con mis hijos. Y yo le decía, gracias Señor, porque en estos días vimos la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural. Y lo veo en mi familia, lo veo en mis hermanos, lo veo en las personas que me rodean. Y digo, gracias Dios, porque siempre tienes una palabra para con nosotros, para tus hijos. Cuando el mundo te dice que ya no hay una palabra, Dios te dice, yo tengo una palabra para ti. Cuando la sociedad te dice, Dios ya no está dispuesto a hablarte o te hace creer eso porque ya estás tan influenciado y tan desahuciado porque tomaste una mala decisión, es como decía la palabra hace un rato, cuando le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé, te está dando la seguridad de que Él te va a responder, te está diciendo, búscame que yo me voy a hacer manifiesto. Y le decía gracias y le decía a este varón, es hora de volver, de salir de esa tierra donde te llevó esta persona que te metió, hizo que tengas un accidente, te lesionó y que quedes olvidado en un lugar donde hay escasez, donde vos estás ahí supuestamente bien, pero estás destruido. Porque la palabra dice que Mefibosé en el lugar donde estaba, esperaba de otro para sostenerse. Ya le habían quitado toda la capacidad de valerse por sí mismo. Digo, este es el tiempo donde Dios quiere que vos te acerques y empieces a buscarlo a Él. Y Él me dijo, ¿y cómo hago? Y el problema de todos, cuando hablan del Señor, les dicen algo del Señor, si ya perdí mi familia, ya perdí mi esposa, ya perdí mis hijos, estoy endeudado.
¿cómo hago ahora? ¿Cómo hago? ¿Cómo encaro esta situación? Y le decía, mirá, yo creo en el poder de la restauración. Y sé que mi Dios vive y Él nos va a restituir todo lo que el enemigo nos quitó. Digo, si vos haces conmigo la oración y te reconciliás, hoy va a empezar a correr la palabra viva sobre tu cuerpo. Y eso va a venir. Y él me dijo, estoy en duda, porque yo consulté en los templos, me dijo. No importa, ahora oramos, le digo, rompemos esas ataduras y están. Y cuando íbamos a terminar de hablar, me dijo el Espíritu Santo, decile que donde hay escasez, va a haber abundancia. Mire, hermano, cuando le dije eso, por eso escuchaba lo que decía la sierva, que cuando Dios manda a decir algo, vayan. Le dije, mirá, le digo, yo estoy recibiendo que decirte algo. Y se largó a llorar y me dijo, estoy a 2 centímetros de querer quitarme la vida de la deuda que tengo. Le digo, Dios te puede sacar de ese lugar. Dios te puede sacar. Y ya empezamos a orar internamente y sabe que esto me llevaba a esa palabra y le decía, Dios no hace excepción de persona. No importa en el estado de que estés, no importa cómo el mundo te trató, te golpeó el enemigo, ponele nombre, como vos quieras, no importa. Porque dice la palabra que el rey cuando lo mandó a llamar, le dijo, de ahora en adelante comerás todos los días sentado en mi mesa. Y cuando uno está en la casa de uno o lo invitan a algún lugar, lo primero que dicen, vení a comer, uno mira la mesa. Y siempre hay un mantel que está cubriendo la mesa, ¿sí o no? Siempre hay un mantel que cubre la mesa. Y le decía al Señor, gracias porque esa es tu gracia la que cubre de todo defecto a nosotros, la que nos limpia, la que nos restaura, la que nos hace ver de igual a igual con los que están sentados alrededor nuestro. Entonces le decía al Señor, qué grande, porque si hay escasez, Dios va a restituir y va a traer abundancia. Si estás pasando enfermedad, Dios te dice, yo voy a restituir y te voy a llamar y te voy a traer y te voy a sentar en la mesa y voy a poner ahí de vuelta la salud. Donde hay problema espiritual, donde no hay consagración, Dios te dice, yo voy a tratar contigo y te voy a restaurar y voy a hacer algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe que eso pasa? Pasa cuando uno le cree a la palabra de Dios, Dios empieza a restaurar las vidas. Porque Dios nos restaura todos los días. Todos los días está ahí. Yo le digo al Señor, sacame de este lugar y mandame a otro lugar. Mire, sin decirle más, el día lunes, hacía años que no veía una persona y me vio que yo estaba barriendo la vereda, porque yo salgo a barrer la vereda, así, estábamos ahí, estaba mi esposa también. Paró, la saludó toda mi esposa y se puso a hablar. Y andaba en una bicicletita con un canasto, él vendía con eso. Y un día el Señor me dijo, decile que lo voy a bendecir. Una casilla, una bicicleta, artículos de limpieza, vendía comida. Hoy paró con una terrible camioneta, ese día paró con una terrible camioneta. Me dijo, Dios cumplió su palabra. Tengo mi casa de material de 2 pisos. Tengo mi trabajo, tengo mi camioneta. Voy de vez en cuando a la iglesia, no me dijo, no voy todos los días.
pero voy de vez en cuando, pero siempre me acuerdo de Dios y le doy a Dios lo que le tengo que dar. Entonces yo te quiero decir algo, si estás pasando un momento quizás de prueba, donde crees que no hay una palabra para vos, Dios te dice, clama a mí que yo te voy a responder. Mire, hoy hablaba y le decía esto, ¿no? Dice la palabra, no yéndome de esto, dice, para darte la seguridad, dice, yo te llamé, yo te tomé, yo te escogí y no te deseché. Así que no importa, yo siempre le digo, tengo un discípulo que siempre le hablo y le digo, no importa en la situación, Dios siempre te va a llamar. Y nosotros no somos los superhéroes de la congregación, porque somos personas y nos podemos equivocar. Pero Dios siempre va a tratar al corazón de nosotros. Así que en esta noche, si hay una persona que le está faltando una palabra, donde no la está escuchando porque perdió la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, Dios te dice, yo estoy con los oídos atentos a escuchar. A Daniel le dijo, desde el primer día que entendiste y te humillaste, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Así que Dios tiene un poder de restauración sobre todas las cosas. Y yo le decía al Señor, gracias porque en esto me llevó a mi primer amor de cuando entramos al camino del Señor. Y mi esposa me dejó en la guardia el día que fuimos y entré al hospital y miraba para un lado y miraba a la gente como estaba desahuciada con sus cosas y dijo, yo tengo que volver al hospital. Tengo que volver al hospital. Jugábamos carreras para ver quién daba un tratado y le hablaba a alguien en el viejo hospital de Tigre. Entonces le dije, voy a ir al hospital. Voy a ir. Y dicho y hecho, pasó. Llegamos y Dios nos mandó por una persona. Entonces quiere decir de que Dios se acuerda de todo, no importa la situación y el momento en donde estemos, con palabras, sin palabras, con escasez, en ruina, quebrado, fracturado, olvidado, menospreciado por la sociedad. Dios te dice, yo te voy a sentar aquí en mi mesa y vas a comer todos los días de mi mesa. Todos los días te vas a sentar y vas a comer en mi mesa y no te va a faltar nada. Y cuando nos sentamos en la mesa de nuestro Padre, es el mejor banquete que Él nos puede dar. Amén. Así que yo quiero dejarte esta palabra. No dejes de predicar. Estamos tramando con Betito y con Julia un evangelismo. Permiso, pastor, en la casa de oración allí en Rincón. Y estamos viendo la mano de Dios moverse, pero no es porque las almas sean de uno o de otro, sino porque queremos sumar, que eso crezca. Así que usted cuando esté orando, ore por esas personas que se encuentran quizás como este personaje de la Biblia que habla de Mefibosé. Personas que no encuentran, no tienen palabra, que están lisiados espiritualmente. Así que usted ore, por favor, pedimos sus fieles oraciones por esa casa de oración que se está glorificando el Señor en gran manera. Que el Señor te bendiga grandemente y dale para adelante, no aflojes, levanta tus brazos que Dios te viene a restaurar todo lo que el enemigo te quitó, todo te lo va a dar de vuelta al Señor.